Horas reportajes. Mónica dice que su hijo renegaba un poco de sus raíces argentinas, pero que era fanático del Flaco Spinetta y mucho más de su carrera. Pipe. Me llamó por teléfono y me dijo: mamá, la Universidad de Chile va a tener el privilegio de tenerme como estudiante, y decía que nació para estudiar sociología. Y ese día me dijo: mamá, voy a casa de Anaís. Y a pesar de ser ya un adulto, era como bien responsable con el tema de avisarnos, o a mí o a los compañeros. Al otro día es cuando me empieza a causar ruido porque me escribe la familia, diciéndome que se había dicho que se iba a quedar en mi casa, y ahí yo me alarmé porque Felipe jamás llegó a la casa. Aún se desconoce qué llevó a Luis Felipe a no contarle a su madre y a su polola que en realidad estaba en la costa de Viña Marina. El estudiante envió su ubicación a un amigo antes de que se fumara su rastro, el 21 de agosto pasado. Estas imágenes, que serían las últimas con vida del joven, confirman su presencia en la ciudad jardín. Creo que fueron 2 o 3 semanas que viajábamos todos los días para allá. Fue como desgastante porque también esperábamos una búsqueda de parte de las policías que nos decían que sí que iban y nunca los vimos. Peinaron costa e interior de otras ciudades, presionaron a las autoridades, marcharon, pero nada. Sin embargo, en un injustificable giro, la búsqueda de Luis Felipe se transformó en tragedia el 4 de noviembre pasado. La familia fue notificada de que el cuerpo del estudiante estuvo desde el 21 de agosto en el Servicio Médico Legal de Santiago, es decir, 75 días de dolor, incertidumbre y ahora rabia. Yo pedí como la explicación al fiscal porque a mí me llamó el fiscal. Estaban los 2 fiscales y me dijeron esto, y yo le pregunté que cómo podía ser posible y que las cosas de mi hijo, que qué había pasado, y la verdad que no supieron decirme nada. Y la falta de humanidad, o sea, para mí yo esto lo califico como una crueldad extrema. Hay casos de gente que ha estado 4 años ahí, es porque no hay fuerza obligatoria, porque no hay sanción, porque no hay nada. En el fondo acá en Chile la gente se pierde, se muere, que llega como NN y nadie se preocupa. El doloroso destino de Luis Felipe se entrelaza con cientos de otros fallecidos. En Chile, hasta junio de este año había 69 cuerpos sin identificar en el servicio médico legal. Muertes que quedan en el limbo, como lo ocurrido con Ana Bravo, quien desapareció en noviembre del 2019, siendo, según la investigación, vista por última vez en el Muelle Barón de Valparaíso. Hola, aquí en paseo con la bandita, pasándolo bien. Y yo nunca la dejé de buscar. Yo todos los días me iba al Muelle Barón, buscaba entre medio de las piedras. Yo encuentro que es muy raro que Lana haya llegado aquí. Nosotros hicimos por nuestras propias búsquedas con buzos particulares que llegaron de San Antonio a ayudarnos a nosotros gratis y solo. Al igual que el joven de Santiago, aquí la familia de Ana recorrió las calles del puerto, aunque su angustia fue más larga. Desde el 2019 estuvieron buscando a su familiar, con cambio de fiscal incluido, hasta que en febrero del 2025 se le notificó que el cuerpo de la desaparecida fue identificado tras estar 4 años como NN en el Servicio Médico Legal de Santiago. Estamos frustrados, con pena, con rabia, porque en el momento que nosotros dijimos que mi hermana estaba desaparecida, deberían haberse movilizado al tiro, todos haber buscado, porque estábamos los días en el tiempo, pero no hicieron nada. La indignación fue tan profunda como el dolor, dice la familia. 6 meses después de la desaparición de Ana, es decir, en abril del 2020, fueron encontrados los restos de una mujer no tan lejos del Muelle Barón, aunque el cuerpo fue trasladado a Santiago por falta de expertos. Solo una conversación informal permitió que, después de 1.698 días, se vinculara estas osamentas con la identidad de Ana. Un dato respecto de el hallazgo de un cráneo, no precisan ni un lugar ni nada, no hay mayor información acerca de esto, que se habría encontrado años atrás. Inmediatamente se solicita, como ya teníamos el ADN de la familia de Ana,
que se hiciera en este caso el examen comparativo de ADN. Y en ese momento se hace el examen comparativo de ADN y al mes, ya en febrero, da resultado positivo. Si en Valparaíso desaparecen 10 personas y encuentro 10 cadáveres, no es tan difícil hacer la tarea del trabajo de decir, a ver, tengo a estas personas desaparecidas y encontré estos cuerpos. No son tantos. Yo creo que hay desinterés, falta de coordinación. Yo creo que se conjugan varios elementos. Teniendo información, vuelven a pedir más, no revisan lo que tienen. 75 días como NN Luis Felipe, 4 años Ana. Las críticas se han centrado en varias instituciones, la PDI, Fiscalía, Registro Civil y el Servicio Médico Legal. De hecho, la familia del estudiante apunta a esta última debido a que llamaron a la institución por la presunta desgracia de su hijo. Con todo el dolor del mundo teníamos que hacerlo y nos dejaban en espera, nos decían que teníamos que revisar si estaba él primero y después revisar si había alguna persona NN que fuera un hombre de 18 años con las características de él, y la verdad que eran minutos de alto dolor, pero siempre la respuesta fue que no. Tiene que ver con el mal trabajo, porque efectivamente yo digo no está y no me preocupo de verificar si está o no está, porque que digan que no estaba, si se llamó, es porque no verificaron. Porque ¿dónde iba a estar el cuerpo que nadie supiera? O sea, es absurdo. Según el Servicio Médico Legal, habitualmente se entregan en 48 horas las identidades de los fallecidos. Rechazaron una entrevista y en un comunicado señalan que enviaron desde el 22 de agosto las huellas dactilares de Luis Felipe al Registro Civil para su identificación y que tras reiterar la consulta, el 4 de noviembre, es decir, 70 días después, este organismo confirmó la identidad del fallecido. El Registro Civil, que tampoco aceptó una entrevista, no se refirió específicamente al caso y solo señaló que si las impresiones dactilares no permiten coincidencia inmediata, se revisa manualmente en un procedimiento que puede ser más extenso. Efectivamente sí, no habían huellas. Ya estamos de acuerdo, no tenían las huellas del Registro Civil. Pero ¿por qué no hicieron un reconocimiento visual? ¿Por qué no citaron a los padres o a la familia de personas con esas características? Descoordinación entre instituciones que se repite con Ana. La fiscal Lorena Ulloa, que reemplazó al primer fiscal a cargo del caso, señaló que tras encontrar el cuerpo sin identificar en el 2020 se solicitaron pericias al Servicio Médico Legal para determinar la identidad y la data del fallecimiento. La verdad que el Servicio Médico Legal no entregó, digamos, este informe que se había pedido casi inmediatamente después de haber sido trasladadas las osamentas a Santiago. Se pidió en varias oportunidades. En respuesta, el Servicio Médico Legal informó que efectivamente la Fiscalía solicitó esas pericias de identificación, pero que ellos pidieron en reiteradas ocasiones y sin respuesta más antecedentes, especialmente relacionados a presuntas desgracias, para orientar la identidad del cuerpo. Así, entre esa falta de comunicación, los restos seguían sin ser identificados y la familia mantenía la búsqueda de Ana por 4 años. Las fallas, acusan, son más evidentes porque si bien el Servicio Médico Legal asegura que avanzó en el análisis genético de las osamentas, la familia de Ana había entregado muestras de su ADN casi de inmediato tras su desaparición. Entonces, por eso digo, las evidencias para haber comparado estaban. ¿Qué es el Servicio Médico Legal? Es que no me lo pidieron. ¿Era necesario que se lo pidieran si ya le habían solicitado que hiciera todas las diligencias para identificar el cuerpo? Entonces ellos dicen, no, es que nosotros lo pedimos en el 2021, pedimos antecedentes, y los antecedentes ya los tenían. Entonces eran cosas que revisaran sus registros. Por eso te digo, hay una negligencia inexcusable por parte del Servicio Médico Legal. En Chile, hasta junio de este año, según el Servicio Médico Legal, la cifra de cuerpos sin ser reclamado era de 245. Hay casos sorprendentes, como en la Unión, región de Los Ríos, donde hasta esa fecha había un fallecido que llevaba más de 10 años sin ser reclamado. O en Santa Cruz, donde un cuerpo registraba 7 años de permanencia en el Servicio Médico Legal. Cuando concurrimos a notificar a familiares, hay muchos familiares que desisten, que no quieren retirar a esos familiares por diversos motivos, ya sea porque no mantenían contacto, a más de 10 o 20 años que no mantenían contacto. Generalmente son personas que estuvieron por muchos años en situación de calle,
que pierden este lazo estrecho, ¿cierto?, con la familia, y obviamente después cuando fallecen ya nadie se quiere acercar. A diferencia de esta situación, las familias de Luis Felipe y de Ana sí buscaron a los suyos, aunque su larga permanencia acá en el servicio médico legal abre otro flanco. En el caso de Ana se desconoce la causa de su fallecimiento, mientras en relación a Luis Felipe no se sabe qué pasó en sus últimas horas, considerando de que hay imágenes de él en Viña del Mar, pero apareció sin vida en Santiago. ¿En qué minuto Felipe llega a Santiago? ¿De qué forma llega a Santiago? Porque, no sé, pues si habían cámaras del terminal cuando él llegó a Viña. ¿Cómo no habían cámaras de regreso? Lo único que me dijo el fiscal a mí es que él volvió a Santiago el mismo día y yo le pregunté que cómo y el fiscal me dijo no sé. Pero me dio mucha pena. Felipe creía mucho en el sistema, por eso se metió a estudiar esta carrera porque tenía intenciones de hacer algo. Dijo, mi legado va a ser hacer algo por esto porque no puede ser que mi país funcione de esta forma. Las familias de Ana Bravo y de Luis Felipe Correa estudian querellas contra quienes puedan resultar responsables de sus muertes y, en el caso del estudiante, una demanda contra el Estado. Dos historias que confluyen por el dolor de sus pérdidas, pero también por la desazón ante una evidente cadena de errores que llevó a que los cuerpos de este joven y de esta mujer estuvieran ahí, sin ser identificados en un organismo público, mientras sus familias recorrían las calles con la genuina esperanza de encontrar a sus seres queridos.